Fernando Bustamante se encuentra esta mañana aquí. ¿Qué ocurrirá, Fernando Bustamante, luego de que concluya el plazo? Bueno, muy buenos días. Quiero primero manifestar mi solidaridad con las familias, con los secuestrados. Querer mantener un hálito de esperanza de que están vivos, aunque lamentablemente todo indica que el resultado es otro. Quiero expresar mi indignación. Creo que es la indignación que todos en este país experimentamos profundamente. La indignación de que se haya podido llegar a semejante extremo de crueldad, de inmoralidad, de patología, ¿no? Esto es algo inaceptable. No puede este país ser rehén de un grupo de bandoleros, de delincuentes, de desalmados. Y esto es algo con lo que hay que partir. Además, quiero hacer una advertencia antes de entrar a contestar la pregunta. Yo creo que en este momento es el momento en el que vamos a distinguir en este país a los canallas de los que no lo son. Porque si alguien quiere hacer caudal político de esta situación, en este momento realmente no puede ser calificado de otra forma que como de canalla, ¿no? De entrada, lo digo, este momento, ¿no? Este es el momento en que todos tenemos que unirnos con el Estado, con sus instituciones, con el presidente de la República, con las familias, con las víctimas, con las actuales y las potenciales, porque esto comienza así y si no lo paramos ahora, va a seguir, ¿no? Y no vamos a tener 3 desgracias que lamentar, vamos a tener muchas más, si no lo cortamos ahora, drásticamente y de raíz. Y en ese sentido, cualquier crítica que tengamos, cualquier objeción política que tengamos, va a tener que esperar. No digo que las cartas tienen que ser en blanco, no digo que tiene que aceptarse cualquier cosa, pero llegado el momento discutiremos que si se ha hecho bien, que si se ha hecho mal, que lo que se hará y lo que no se hará. En este momento, en una situación de crisis como esta en que vivimos, tenemos que hacer una moratoria política, al menos respecto a este tema, ¿no? Una moratoria que significa entregarle la confianza a nuestras autoridades, al presidente de la República, a sus ministros, para que operen y actúen de acuerdo a lo que anoche dijo el presidente de la República, que es un compromiso muy fuerte. El compromiso que adquirió ayer fue dramáticamente drástico, ¿no? Y realmente cabe preguntarse si existe otra posibilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué pena? Trataremos de, no sé, presentar ante las autoridades colombianas una denuncia penal. Obviamente el Estado ecuatoriano no puede en este momento quedarse simplemente en declaraciones de buenas intenciones, tiene que actuar de raíz, tiene que actuar radicalmente para extirpar esta maldad que se ha enseñoreado desgraciadamente en nuestras fronteras. Una pregunta Sí. que consideramos clave y que surge de las declaraciones del ministro de Defensa colombiano ayer, que realmente nos sorprendió. Y lo destacamos en el programa de ayer. El ministro de Defensa dijo, lamentamos, evidentemente, lamentamos la suerte de estos 3 ciudadanos ecuatorianos que han sido secuestrados por otro ciudadano ecuatoriano. Se refería a alias Huacho, en territorio ecuatoriano. Las 3 alusiones del ministro de Defensa parecían decir: este es un tema ecuatoriano, no es un problema colombiano. Todo lo que ha ocurrido se refiere a ciudadanos ecuatorianos en territorio ecuatoriano. ¿Cuál es su parecer sobre esto? Bueno, yo quisiera creer que esa interpretación es muy pesimista. Es obvio, todos sabemos que estos grupos operan utilizando el territorio colombiano como santuario. Estoy seguro que en la columna sinisterra, a la que son miles de hombres, la enorme mayoría son colombianos. Respecto a la nacionalidad del cabecilla, ¿qué importa? ¿No? La sangre no tiene nacionalidad y se la han derramado, es responsabilidad de ambos estados, de ambos, el poner fin a las actividades ilícitas de ese grupo. Nosotros tenemos derecho a exigir de la manera más vigorosa, vehemente y amistosa, ¿no?, del gobierno colombiano la plena cooperación para acabar con este grupo. Ahora, ¿cómo se traduciría esa colaboración, sobre todo en este momento cuando el presidente de la República expresa la decisión de hacer un cambio? Él dijo, hemos sido excesivamente tolerantes. Esa fue su afirmación. Sí, el presidente de la República hizo una afirmación en días anteriores gravísima,
que si ustedes la leen en su contexto daría a entender de que ha habido complicidad en Ecuador. Y estamos hablando de complicidad no a nivel territorial, no ahí, sino complicidad política. Gravísimo, el presidente sabrá por qué lo dice, espero que tenga información que sustente eso, pero si es así, primero, voy a ir por partes. Si esta gente está en Colombia y operó en Colombia, el Estado colombiano tiene la obligación, incluso internacional, de, digamos, de neutralizarlos. Bueno, con toda seguridad trasponen la frontera a conveniencia. Necesitamos que Colombia en esto necesitamos, aquí sí, coordinación entre nuestras fuerzas de seguridad, nuestras fuerzas militares, para que donde estén, el Estado que tenga jurisdicción sobre el lugar donde estén, haga lo necesario para neutralizar militarmente y, si es posible, judicializar a esta gente. Si entran en combate, bueno, derrotarlos en combate, ¿no? Eso en primer lugar. Necesitamos compartir inteligencia. Necesitamos una leal y completa coordinación de nuestros servicios de inteligencia. Necesitamos la colaboración, si es necesario, incluso en material. Y obviamente, si están de nuestro lado, bueno, nosotros actuaremos como Estado. Si están del otro lado, aquí no es una cosa voluntaria. Colombia tiene la obligación con nosotros de actuar, ¿no? Y de actuar de manera vigorosa, enérgica, que acabe definitivamente con las operaciones de este grupo delictual, ¿no? Que habiendo tenido amplia oportunidad para integrarse al proceso de paz colombiano, porque el gobierno colombiano en eso ha sido extraordinariamente generoso y extraordinariamente abierto. No hay excusa, ¿no? Todos estos grupos armados tienen que integrarse al proceso de paz, y de lo contrario nos están declarando la guerra a todos, no solamente a Colombia, sino a todos los países vecinos que pueden verse afectados por las actividades de estos grupos que se mueven en la ilegalidad, ¿no? Hay otro tema que es muy importante. Pero, perdone una cosa, si llegara a ser el caso, ojalá que no sea así, yo quisiera creer que no, pero si llegara a ser el caso, que hay complicidades políticas de por medio, nosotros tenemos también la obligación de llegar hasta el fondo. ¿A qué complicidades se refiere? Y yo no sé, el presidente de la República pareció referirse a eso días atrás. No, si es que el presidente de la República tiene información de ese tipo, nuestros servicios de seguridad e inteligencia tienen que explorar esa hipótesis hasta la saciedad, hasta las últimas consecuencias. Dentro de poco, y hacemos advertencia a nuestro director, estableceremos contacto con Sergio Guarín, representante de la Fundación Ideas para la Paz y consultor en el proceso de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Hablaremos con él dentro de pocos instantes, pero la siguiente inquietud se refiere precisamente a la situación colombiana. En este momento el gobierno colombiano lleva adelante, con la ayuda de Quito, lleva adelante conversaciones con el ELN, y el problema está planteado en el debate electoral colombiano, donde hay fuertes posiciones contrarias a los propios acuerdos de paz. ¿En qué posición pone esto al presidente Santos y en qué medida, de alguna forma, esto le ata las manos también para tener una clara y franca respuesta en el campo militar, en el ámbito de la frontera? De lo que sabemos de este grupo que actuó en este frente Sinisterra, no forma parte del ELN, no está vinculado al Ejército de Liberación Nacional, no debería contaminarlo. Tenemos que distinguir actores, ¿no es cierto? Cada uno es responsable de lo que hace, pero nadie es responsable de lo que no hace, ¿no? Yo siento, sin embargo, que la presencia en el Ecuador de estos grupos para negociar se hace políticamente un poco más difícil después de esto, porque obviamente vamos a estar preocupados de otra cosa. Yo creo que tal vez es necesario repensar el rol del Ecuador en este momento, al menos, o por lo menos ponerle en compás de espera hasta evaluar la situación, revisarla cuidadosamente y preguntarnos. No, yo no conozco la respuesta, si es que nuestra buena voluntad de ofrecer nuestro territorio para estas negociaciones podría implicar otros involucramientos trágicos de nuestro país que podría afectar a nuestra población, podría afectar a nuestra gente. ¿Considera usted que eso es así? ¿Hay un riesgo? A ver, hay que evaluarlo. Yo no conozco eso, pero habría que evaluarlo, ¿no? Evaluarlo serenamente, ¿no? En este sentido, políticamente. Si significa que nuestro país va a verse involucrado, verse en riesgo, obviamente vamos a tener que meditarlo. De lo contrario, creo que estamos haciendo una labor solidaria con el pueblo colombiano,
que debe ser aplaudida, ¿no? Precisamente nos interesa que todos estos procesos de violencia en Colombia tengan fin, lleguen a su fin. Respecto al caso de Colombia, yo diría lo siguiente. En el próximo diálogo, permítame... Déjame una cosita nomás. Y yo creo que ahora el presidente Santos tiene una gran oportunidad de demostrar que no es flojo frente a la guerrilla, ¿no? Ahora es donde tiene que mostrar que separar lo que es del proceso de paz, que ha sido aplaudido, que le ha ganado un premio Nobel, en fin, de los grupos que no quieren la paz, que no quieren regularizar su situación, que quieren seguir viviendo del delito, del crimen y de la violencia. Y yo creo que eso lo vamos a entender nosotros en nuestro país y también en Colombia. Y que en realidad tiene un sesgo, digamos, delincuencial, poco que ver quizá con el proceso político de la insurgencia colombiana, y a estas alturas son más bien grupos articulados con bandas criminales. Lamento decirlo, yo creo que desgraciadamente la guerrilla colombiana, si alguna vez tuvo una orientación ideológica, idealista, etcétera, la perdió hace mucho tiempo, ¿no? Es simplemente una máquina de poder y de violencia que sirve a su propia reproducción. Ahora, yo me felicito que las FARC estén tratando de integrarse a una vida normal y actuar políticamente y someterse al juicio de los colombianos que dirán en las urnas o a través de la política normal cuánto aprueban o no de las FARC. Aparentemente no mucho, por lo que hemos visto, ¿no? Pero ese bien es el riesgo que corrían. Encontrar el repudio de la población, pero ese repudio que se exprese civilmente, no a balas, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Queremos establecer comunicación con Sergio Guarín, representante de la Fundación Ideas para la Paz. Buenos días en la ciudad de Bogotá. ¿Nos escucha usted? Buen día. Hola Eduardo, buenos días. Sí, los escucho perfecto. Gracias por la invitación. Muy amable. Queremos consultarle en primer lugar cómo se percibe desde Colombia esta mañana el desenlace, el probable desenlace lamentable del secuestro de los 3 colegas de diario El Comercio de la ciudad de Quito, y esta implicación o este impacto del proceso de violencia en la frontera entre ambos países. Buenos días. Bueno, déjenme decirles a todos por este medio que nosotros en Colombia lamentamos mucho el secuestro de estas 3 personas, este comunicador, su fotógrafo, su conductor, y que deploramos estos actos de violencia. La verdad que como colombiano uno se siente avergonzado por un lado y por otro también solidarizado con la familia de estos periodistas. Yo creo que esta es una muestra de que en este proceso de posacuerdo en Colombia, el tema de la seguridad en las fronteras no se ha manejado de manera correcta. Y estos grupos de disidencias que se han venido consolidando desde mediados del 2016 se están empezando a convertir en serias amenazas contra la estabilidad y la paz, no solo en Colombia, sino a nivel regional. Yo creo que lo que está sucediendo en este momento demuestra que este es un reto de ambas naciones y que la cooperación de la inteligencia, de los cuerpos de seguridad, pero sobre todo de la ciudadanía, tiene que activarse muy rápidamente, porque estas disidencias no son un problema exclusivamente de Colombia, sino que están sobrepasando nuestras fronteras y ya están ennichadas tanto en su patria Ecuador como en la hermana República de Venezuela. Lo que ha hecho este grupo al mando de alias Guacho, intentando demostrar su hegemonía en medio de una competencia criminal que tiene en el centro el mercado de narcóticos, pero también tiene en el centro una enorme dificultad del Estado colombiano por hacer presencia efectiva en la frontera y por brindar bienestar, pues es una muestra de que a esto le tenemos que prestar mucha atención y que esta paz con las FARC, para que sea exitosa, requiere mucho esfuerzo durante este periodo. Sergio Guarín, díganos, definitivamente hay que reconocer que el Estado colombiano, a una poco frecuente o muy intermitente presencia de control militar en estas áreas, sumó un descuido adicional luego de la firma de los acuerdos de paz. Pues yo creo que el principal descuido que tuvo el Estado colombiano durante estas últimas décadas no fue ni siquiera la presencia militar, sino la capacidad de ofrecer bienestar y de ofrecer Estado de Derecho en las fronteras. La verdad es que lo que estamos viendo en este momento es que el Estado no fue capaz de regular las relaciones sociales y tampoco se transformó en la entidad
que era capaz de coordinar las acciones de las distintas autoridades, incluyendo las de seguridad, en estas zonas. Obviamente, después de la firma del acuerdo de paz, era previsible que iba a haber amenazas de seguridad y que en las regiones en las que hay un intenso tráfico de narcóticos, era necesario redoblar los esfuerzos de seguridad y poner en marcha estrategias novedosas, estrategias como por ejemplo la realización de acciones conjuntas y combinadas entre policía, ejército y Armada Nacional de Colombia con sus pares de Ecuador, a propósito de controlar sobre todo las áreas de influencia de la zona de Alto Mira y Frontera y el río Mataje, que es esta zona que compartimos tanto. Este es un corredor estratégico del tráfico de ilícitos y es un corredor que viene trazándose desde el Guaviare, pasando por la zona baja del Caquetá, entrando por el Putumayo hacia Nariño y que hace de este corredor fronterizo una zona tan importante para el tráfico de narcóticos. Yo creo que es muy importante adelantar medidas de cooperación binacional porque los colombianos sabemos muy bien y lo hemos experimentado durante 30 años qué es lo que significa tener un problema criminal de narcotráfico enquistado en partes de nuestro país. Sergio Guarín, permítame otra pregunta que tiene que ver con la inquietud que genera el observar que el tema de los acuerdos de paz viene a ser materia de controversia en este proceso, en este debate electoral en Colombia, y que se advierte evidentemente que hay una lucha entre dos posiciones que en esta materia son exactamente radicales, una a favor de la continuación del proceso de acuerdo con las FARC y otra en contra de este proceso. Esto añade evidentemente un elemento de gran incertidumbre. ¿Qué cree usted que ocurrirá? Pues mire, yo pienso que es bueno identificar dos fenómenos distintos. Uno tiene que ver con que los acuerdos de paz tienen adentro una agenda de reforma agraria para Colombia y una agenda de desmovilización. Cuando el candidato opositor a los acuerdos de paz dice que va a echarlos por tierra o que no está de acuerdo con su implementación, me parece que eso va a estar mucho más concentrado en la agenda de reforma rural. Yo creo que lo que se está pregonando allí es que todos esos propósitos de cambiar y democratizar la estructura de la tenencia de la tierra en el campo colombiano y de hacer una reforma encaminada al fortalecimiento de la economía campesina es un proyecto que no se va a apoyar y que por el contrario se van a apoyar los incentivos a la gran industria agropecuaria y un esquema mucho más agroindustrial de fortalecimiento. Queremos entenderle, en realidad no se trata de llevar atrás los acuerdos de paz. No, a mí me parece muy difícil llevar para atrás de manera directa lo que tiene que ver con desmovilización y desarme, porque los acuerdos de paz en este momento son un conjunto de normas que ya están definidas en el ordenamiento colombiano y que para echar por detrás habría que hacer debates en el Congreso tenía que aprobar estas reformas, tendríamos que hacer nuevos referendos y tendría que haber declaraciones de la Corte Constitucional. Lo que sí creo es que se puede ser muy estricto con respecto a los líderes de la guerrilla, con respecto a las actividades que ellos han venido desarrollando posterior a la firma del acuerdo, tener una Fiscalía General de la Nación muy enfocada en buscar sus equivocaciones y por esa vía evitar que ellos sean elegidos de manera popular. Yo creo que lo que está sucediendo en nuestro país, en este caso con la captura de Jesús Santrich, un miembro del secretariado que estuvo en La Habana durante todos estos años, muestra que hay un mecanismo para echar por la tierra los acuerdos de paz, que es un mecanismo judicial legítimo y es demostrar que miembros de las FARC siguen delinquiendo. Yo creo que un eventual gobierno posterior va a hacer énfasis en eso, va a evitar que el secretariado ocupe sus lugares en política y va a dejar que el grupo político de las FARC compita en un nivel de asfixia relativa, que como vimos en las últimas elecciones de Congreso, muestra como su impopularidad. Permítame una pregunta final para cerrar este diálogo. Como usted sabe, corre el tiempo que dio el presidente de la República a esta banda, a este grupo armado de alias Guacho, para presentar pruebas de vida de los 3 periodistas ecuatorianos. Con la advertencia de no ser así,
de que el gobierno del Ecuador y sus Fuerzas Armadas actuarán en el área donde se supone están operando estos grupos insurgentes. ¿Qué cabe esperar del gobierno colombiano? ¿Qué cabe esperar del presidente Santos en esta circunstancia? Digo, más allá de las expresiones de solidaridad y de acompañamiento al pueblo ecuatoriano en torno a esta preocupación. Pues Eduardo, yo personalmente estimo que las afirmaciones que ha hecho el gobierno hasta el momento, tanto el presidente como el ministro de Defensa, son insuficientes, porque desde mi perspectiva este no es un tema de cooperación ni de solidaridad. Por supuesto que eso importa, pero hay que hacer una participación y una acción efectiva. Yo creo que en la medida en que el presidente del Ecuador, el doctor Moreno, invite al gobierno colombiano a contribuir, el gobierno colombiano debería poner a disposición todas sus recursos, todas sus estrategias, su conocimiento para planear una estrategia conjunta. Yo creo que este no es un problema del Ecuador, para mí este es un problema totalmente binacional que además tiene origen en la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano para hacer un buen proceso de desmovilización. Gracias, Sergio Guarín, por aceptar este contacto telefónico desde la ciudad de Bogotá. Para concluir este diálogo, Fernando Bustamante, un comentario sobre lo dicho por Guarín. Sí, yo quiero apoyarme en lo último que dijo. Estoy plenamente de acuerdo. Colombia necesita ahora sí demostrar, ¿no es cierto?, la solidaridad con Ecuador, que en su propio interés, porque no creo que ni a Ecuador ni a Colombia le convenga ni por un momento que estos grupos remanentes de la guerrilla estén operando libremente y cometiendo tropelías como las que acabamos de ver. Sí, necesitamos, ahora sí, porque es una zona de frontera y es una zona en donde los adversarios están operando de ambos lados, necesitamos de esa coordinación a la que hacía referencia el señor Guarín. Creo que sí, y creo que el Ecuador no, tiene que, ante Colombia y ante la comunidad internacional, exigir esa solidaridad efectiva, eficaz y contundente. Gracias por aceptar la invitación aquí, Fernando Bustamante, en Primera Impresión. 7 de la mañana, 39 minutos, regresamos con más información.